juventud está muy desconectada de la política. Si te desconectas de la política, quiere decir que te desconectas de la democracia. La democracia hay que cuidarla, ¿no? Sí. Tengo la suerte de contar con Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro. Es porque vemos que no hay una forma de que jóvenes cualquiera puedan tener una herramienta para canalizar sus propuestas, sus necesidades, sus quejas hacia los políticos. Si tú no tienes un techo, una vivienda digna, si no eres capaz de llegar a fin de mes, dices, joder, este sistema no me está haciendo caso, ¿no? Por lo tanto, decido desconectarme. Creo que ahora mismo en las personas que deberían estar tomando esas decisiones no terminan de pillar esto porque no son jóvenes. ¿Qué síntomas ves precisamente de esa afección? ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que realmente está habiendo esa falta de voluntad o esa desconexión por parte de los jóvenes? Hay una estadística que es que los jóvenes votan menos que los adultos, eso es así, pero no solo es la cuestión del voto. Nadie sabía por qué, pero en aquel lugar las decisiones siempre las tomaban los mismos. Hasta que un día una joven plantó su silla en la plaza y empezó a hablar. Los adoquines del suelo vibraban con sus palabras. Los muros repetían lo que nadie quería escuchar. Las puertas del ayuntamiento se abrieron solas. Sin previo aviso, un cuervo bajó del campanario, se posó en el hombro de la chica y dijo: escúchenla. Esto es Invisible Room y os doy la bienvenida. En este nuevo episodio tengo la suerte de contar con Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro. Hola. Hola, Steph, ¿qué tal? ¿Qué tal, querida? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, a ver hacia dónde se nos va la conversación, porque tú y yo hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Ser joven, hoy en día, 2025. Vamos a ver a dónde nos va. Lo primero que te quiero preguntar es, y sobre todo para la gente que nos está escuchando y va a entender por qué aparte de por ser joven, que te quiero preguntar muchas cosas, es porque diriges Talento para el Futuro. Sí. Entonces, cuéntanos por qué o en qué momento decidiste, ¿no?, fundar algo así. Pues mira, me encantaría decir que lo fundé yo y que fue mi idea, no fue así. Simplemente, bueno, lo fundaron 2 o 3 personas que ya no están en la junta directiva, pero que sí que pues surgió esa idea, digamos, ¿no? Se veía que había una desconexión con la política y la juventud y luego hubo un cambio de junta directiva y ahí lo retomamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un cambio porque al principio era un proyecto voluntario y eres un trabajo, ¿no? Entonces sí que es verdad, ¿no?, que pues bueno, que ese liderazgo, eso sí que ese mérito sí que me lo puedo echar a mí misma, ¿no? Pero la idea no fue mía. De hecho, podemos ver que hay muchos tipos de plataformas de reconectar con la juventud, por ejemplo, la juventud con la política, como el Consejo de la Juventud, o otro tipo de asociaciones, ¿no? Pero lo que nosotros veíamos y la razón por la cual seguimos con el trabajo Talento para el Futuro es porque vemos que no hay una forma de que jóvenes cualquiera que no tengan esa ambición política ni que conozcan la sociedad civil puedan tener una herramienta para canalizar sus propuestas, sus necesidades, sus quejas hacia los políticos y que los políticos también encuentren esa forma de conectar con la sociedad civil, ¿no? Porque parece mucho más fácil de lo que realmente es, ¿no? Luego los procesos son más transparentes de lo que pensamos y, en fin, hay un mundo ahí político-institucional que hasta que no lo conoces no te das cuenta de cómo funciona, pero la cuestión es esa, que vemos que la juventud está muy desconectada de la política. Si te desconectas de la política quiere decir que te desconectas de la democracia. Salvo algunos líderes que hay ahora mismo, no hace falta nombrarles, que ya nos vienen a la cabeza a todos, la democracia hay que cuidarla, ¿no? Sí. Entonces creemos que sí que está bien quejarse de que la juventud no está bien, es verdad que hay unas condiciones materiales que son muy malas ahora mismo, pero no nos podemos quedar solo en la queja, hay que hacer autocrítica, hay que ver si igual no hemos utilizado todos los canales que deberíamos haber utilizado en su momento y por eso surge un poco y seguimos porque no se ha cerrado la brecha entre política y juventud. Bueno, pero suena muy bien eso que dices de no solo vale la queja, que me parece una herramienta fundamental, ¿eh? Y es algo que... Sí. Y sobre todo esa labor que hacéis, ¿no?, de unirla a los jóvenes, a esa corte con la política, ya me parece un ejercicio bestial. Te puedo preguntar, para ir como más al detalle, cuando dices que se nota, ¿no?, esa desafección política, ¿qué entiendes tú o qué síntomas ves precisamente de esa afección? ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que realmente está habiendo esa falta de voluntad o esa desconexión por parte de los jóvenes? Porque a lo mejor... Bueno, no. ¿Para ti hay alguna sintomatología clara? A ver,
los jóvenes sí que participan en política con esa queja en redes sociales. Y eso es algo y hay que tenerlo en cuenta, al igual que de vez en cuando se manifiestan, pues, por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿no? Esa queja está ahí, por lo tanto, sí que hay esa conexión aún de, oye, escúchame, ¿qué sucede? Que también vemos en estas mismas plataformas, ¿no? Ya sea Twitter, TikTok, da igual, la que tú quieras, que surge este movimiento antidemocracia, antivoto, y que viene todo de que esas condiciones materiales de vida no están funcionando. Si tú no tienes un techo, una vivienda digna, si no eres capaz de llegar a fin de mes, si no tienes más que un salario digno, que también si las condiciones laborales son precarias, ¿no? Dices, joder, este sistema no me está haciendo caso, ¿no? Por lo tanto, decido desconectarme. Hay una estadística que es que los jóvenes votan menos que los adultos, eso es así, o sea, aún esas tasas de participación son menores en la juventud y, bueno, vamos viendo que a veces suben, a veces bajan, depende del momento electoral, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones europeas siempre va a ser más bajo que en las elecciones generales, ¿no? Porque lo notas como más distante, pero no solo es la cuestión del voto, el voto es muy importante porque al fin y al cabo es el momento crítico en el que estás en igualdad de oportunidades que el resto, ¿no? Pero hay que participar más. Y ese más, ¿no? Ese participar en política ya no se lleva tanto, ¿no? Porque ahora decir que estás afiliado a un partido, que estás afiliado a otro, es como, ya te categorizas, ¿no? Y entonces mucha gente no se quiere afiliar por eso, mucha gente no quiere participar porque la imagen que se lleva de los políticos es que son estas personas que tienen un gran ego, que tal, que algunos sí, pero que hay mucha gente que son totalmente desconocidos, diputados que no los conoce nadie y que hacen su labor, ¿no? Entonces, los síntomas que vemos es, pues, ese auge de los totalitarismos, de esos líderes, sobre todo hombres, con este mensaje muy anti todo, anti globalización, pero anti Agenda 2030, anti todo lo que hemos conseguido, ¿no? También hay estadísticas, que ahora no te sé decir la cifra, pero sí que es verdad que cada vez hay más hombres que consideran que, hombres jóvenes, niños, que consideran que el feminismo les ha robado a ellos cierto protagonismo, ¿no? En fin, vemos que hay ciertas estadísticas que igual no son de participación política directamente, pero que sí que ves, ¿no? esos signos de alarma que a mí como persona joven me preocupan, porque esas personas que ahora mismo igual no tienen la edad para votar, en algún momento no tendrán para votar y no sé si o no votarán o votarán a opciones que no son para nada democráticas. Es interesante. ¿Y algún otro síntoma que para ti sea como un, ¿cómo decirlo?, un haz de luz, ¿no? Precisamente desde los jóvenes? A ver, no te voy a poner el ejemplo de los jóvenes en La Dana, porque me parece que es horrible ese ejemplo de los jóvenes saben ayudar, tal, no sé qué. Sí, vale. Hombre, ¿quién no, sí, no? Sí, claro, o sea, es como una desgracia enorme, por supuesto que van a ayudar, claro, ¿no? En fin, o sea, me parece que se utilizó mucho, pero llegó un momento que era como, mira, que los jóvenes hacen más cosas aparte de ayudar en La Dana, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, algunos de los ejemplos más paradigmáticos son el tema relacionado con la lucha contra el cambio climático. Hay muchos jóvenes activistas, Greta Thunberg, pues ahora ha salido un poco del foco porque se ha centrado también en otros temas necesarios, sí, porque empezó a hablar no solo de clima, pero también empezó a hablar de Palestina, ¿no? Entonces ya no gustaba, ¿no?, como líder social, de cara a los medios, obviamente, de cara a otras personas es muy importante que una líder hable de todo, ¿no? Pero también creo que eso, hay varios líderes relacionados con el tema del cambio climático, que es algo que vemos tan cerca de nosotros, ¿no? Sobre todo de la juventud, ¿no?, que ves que no se resuelve este problema y este mundo voy a tener que gestionarlo de alguna manera, y los que lo tienen que gestionar ahora mismo no lo están haciendo, que ahí sí que podemos ver un poquito de luz en términos de participación de jóvenes. ¿Qué sucede? Que es que no es que quiera ser muy negativa, pero es que son muy poquitos aún, ¿no? Son muy poquitos y yo no culpo tampoco a ese joven que dice, me desconecto de este sistema y paso, porque no hace nada por mí. Incluso hay gente, ¿no? O sea, incluso los más hippies del mundo, ecoactivistas y tal, que se van a vivir en una aldea, esos también son desconectados del sistema. Igual no es el chaval enfadado en casa siendo misógino, pero el hecho de que tú te desconectes y no participes del sistema, ya sea como, o sea, por muy orgánico que sea y no estés ha tenido ningún impacto negativo en el cambio climático, eso también es negativo de cara a la democracia, ¿no? Entonces, sí que hay haces de luz, ¿no? Hay más diputados jóvenes en el Congreso, han entrado unos cuantos, también te diré, porque algunos se han ido o algunos se han convertido en ministros o lo que sea, y por lo tanto ha habido ahí un cambio de listas, no es que entraran directamente cuando votamos en su momento, ¿no? Pero no sé, yo creo que aún no hay demasiados signos positivos. Sí que veo que hay mucha acción colectiva y que nos estamos dando cuenta de ello, pero es que ahora mismo con Trump en el poder es muy complicado ser positiva, la verdad. Y con algo incluso algo más grande, ¿no? Una tendencia macro, por así decirlo, es
con el envejecimiento de la población, ¿no? Y esa pirámide poblacional tan invertida actualmente y que también se proyecta, ¿no? que pueda tener esos indicios, ¿no? De una población global más envejecida, claro, la representación de las personas jóvenes va a ser menor. Claro, o sea, eso sucede ahora mismo en España, sobre todo hay muchas más personas mayores, llamémoslas, mayores y jóvenes, ¿vale? Bueno, etapa senior, ¿no? Sí, etapa senior, mayores de 35 años, 45, me da igual. ¿Eso senior? No, senior no, no es ya jóvenes, vale, ¿no? Vale. Esa pirámide poblacional es mucho mayor y por mucho que yo defienda que los partidos políticos tienen que trabajar para el conjunto de la ciudadanía, sin importar ese rédito electoral, vamos a ver, ellos también tienen que pensar y hacer sus números, ¿no? Entonces, vale. Claro, tú necesitas, ¿no?, que esos que son los que tienen realmente el poder, porque son más, es decir, los más mayores, te sigan votando, ¿no? Entonces es muy complicado desde el punto de vista político, con lo crispado que está todo, también encontrar ese balance entre, vale, ¿cómo consigo yo legislar con esta vocación de voluntad común, de realmente ese propósito común de hacia adelante, ¿no?, con esa visión de futuro, y a la misma vez decir, vale, es que hay propuestas que son muy controvertidas, sobre todo las relacionadas con el cambio climático, que no le van a gustar a esos boomers o a esos, ¿no?, a esas otras generaciones que son las que realmente me van a votar porque son más fieles al voto, ¿no? Entonces es muy complicado, pero a la misma vez, como no se resuelvan esos temas relacionados con la vivienda, con la emancipación, pues no nacen más niños, y si no hacen más niños no hay relevo generacional, ¿no? Entonces, no sé, creo que estamos en un momento bastante crítico de tomar medidas valientes. Y yo no termino de ver como ese clima, ¿no?, de consenso, de decir, oye, mira, hay que dejar de un lado la parte electoral y gobernar y legislar para todos, gobierno y oposición, ¿no? Entonces, no sé, es bastante complicado, porque además también ves cada vez más gente mayor que también no votan solo a esos partidos tradicionales, sino a estos más reaccionarios, ya sea Vox o ya sea Trump, si lo llevas al plano americano, ¿no? Entonces, no es solo cuestión de los jóvenes yéndose a los márgenes, ¿no?, sino todo el mundo. Sí. Bueno, hoy en día cualquiera se puede ir a los márgenes porque ahora es muy difícil, ¿no? El tablero de juego ha cambiado tanto que creo que me parece hasta normal que tiendas hacia algo que a lo mejor antes no te apelaba y ahora puede ser una opción para ti. Y me voy a detener en algo que me parece muy guay, que es lo de las generaciones. Has dicho boomers, estamos diciendo jóvenes, que ya sabemos que se llama generación Z. Por primera vez, y esto me sorprende, no soy yo la más joven, yo no soy generación Z, aunque lo parezca, yo soy millennial, entonces me parece como muy, ¿no?, rico el diálogo, porque se dice, yo no digo, precisamente quiero hablar contigo de si es verdad que hay esas diferencias generacionales. Se dice, se cuenta y no hay 800 reportes, ¿no?, que dicen cómo es la generación Z, cómo son los millennials, cómo éramos, y los comportamientos asociados a ellos y por lo tanto nuestras expectativas, y me da la sensación de que eso, más allá de hacer ¿cómo decirlo?, una foto fija, ¿no?, de esa corte, puede generar ciertas disonancias o discrepancias o diferencias, especialmente en momentos que a lo mejor necesitaríamos consenso, que es lo que justo me ha gustado de lo que has dicho antes, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, como generación Z, ¿te puedo preguntar la edad que tienes? Sí, tengo 27 años. Vale, 27 años, o sea que sí que eres generación Z. Soy generación Z, pero, no sé qué decir, bueno, que sí que soy joven, ¿no? Pero sí que es verdad que las generaciones jóvenes cada vez las generaciones cada vez son más cortas, ¿no? Entonces, yo con 27 años, aunque me reconozca joven, igual tenemos más cosas en común tú y yo que con una persona de 20 años ahora mismo, ¿vale? Y eso también es importante de ponerlo encima, ¿no?, de la mesa, porque es para el análisis, ¿no?, muchas veces dicen, jóvenes, no, perdona, los jóvenes, ¿no?, cada vez socializan de formas más diferentes, incluso dentro de la misma red social hacen cosas diferentes, ¿no? Entonces sí, tengo 27, soy generación Z, pero yo noto muchas diferencias con los que supuestamente deberían ser de mi generación. Sí, ¿sabes? es que a eso voy, que yo creo que se ha generado una especie de taxonomía o clasificación, o a veces para sumar un montón de categorías y etiquetas de las generaciones, pero por otras se mete a todo el mundo en un mismo saco cuando hay muchísimas connotaciones, diferencias socioeconómicas, geográficas, no sé, aspiracionales, de vida, estilos de vida, que me parece como un poco ¿no?, simple. Sí, a ver, los estereotipos están ahí por una razón, ¿no? ¿Vale? Necesitamos usarlos muchas veces para poder clasificar, ¿no? ¿Vale?
pero, o sea, por ejemplo, ahí está TED Talk, que se me olvidó el nombre de la chica, pero que habla de la historia única, ¿no? No podemos tener solo una historia, no puedes solo hacer caso al estereotipo, tienes que también ver esa diversidad de ideas, ¿no? Pero claro, con el tema de la juventud, lo que está pasando, por ejemplo, en España es que se habla de jóvenes en general y llega un momento que no estás hablando de jóvenes, estás hablando de personas precarias. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, el Partido Popular quiere impulsar una medida de que a los menores de 40 años les va a ayudar a acceder a una hipoteca. Si tú con 40 años no puedes acceder a una hipoteca, no eres joven. Son medidas supuestamente para jóvenes, eres precario. No te estoy diciendo que seas un viejales ni te estoy, ¿sabes? No es peyorativo, simplemente no podemos estar aquí alargando y utilizando la palabra joven, ¿no? Como si fuera, en fin, un adjetivo para todo, ¿no? No es así. Y además, eso, justo dentro de las propias generaciones hay muchas diferencias. Además, lo que te decía, el tema de la socialización, yo socializaba en la calle y en Twenty, por ejemplo, sí, ¿vale? Twenty era una claro red social, ¿no? Que tú etiquetabas, tal, no sé qué. Yo que, poniendo un ejemplo súper concreto, para un botellón subían una foto, ¿no? Y la gente se etiquetaba y eran los que estaban invitados, ¿no? Un beso para mis fotos de Twenty que se quedaron. Sí, eso Qué pena. En fin, sí, que desapareció, ¿no? Pero era como una red social bastante poco tóxica en comparación con lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora el guay es el que se hace un vídeo que se hace más viral en TikTok, ¿no? O donde sea, ¿no? Que no es decir que sea bueno o malo, ¿no? Porque son formas de socializar totalmente diferentes y también con la pandemia hay muchos chavales que han pasado unos años críticos de socialización en sus casas debido a las restricciones que había porque era necesario ponerlas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un momento muy complicado de gestionar, ¿no? Porque sin hacer, o sea, este revisionismo, decir que antes todo era mejor, ni mucho menos, pero sí que es verdad, ¿no? Que antes, aunque sí que hubiera una tele con la que te pudieras quedar embobado, los canales de televisión eran los que eran. Eran esos y eran los mismos para todo el mundo, ¿no? Como muchos tenías Canal Plus o lo que fuera, ¿no? Podías acceder a otro contenido. Sí. Ahora, con las redes sociales, con la microsegmentación, cada chaval recibe una cosa diferente, cada vez más polarizante, y por lo tanto esa socialización no tiene nada que ver, porque yo utilizaba las redes sociales para ver con quién quedaba y 4 cosas más, ¿no? Y para hacer fotos ridículas y subirlas, ¿no? Ahora ya no es así, aparte que hay un algoritmo muy fuerte detrás que está decidiendo qué contenido ves tú, qué contenido veo yo, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a hablar de quiénes son jóvenes, quiénes no, las formas en las que, ¿no? En las que hay que abordar ciertos problemas con la juventud. Claro, yo no estoy diciendo que antes no hubiera problemas con los jóvenes de su momento, antes habría guerras mundiales, ¿vale? Por supuesto, es un problemón, pero es diferente. Sí. Ahora, creo que ahora mismo en las personas que deberían estar tomando esas decisiones, en esos equipos de gobierno, no terminan de pillar esto porque no son jóvenes, vaya, o sea, es que necesitas, no te estoy diciendo que en tu equipo tengas a una persona de 9 años y otra de 13, pero igual un focus group de vez en cuando no viene mal, ¿no? Y dejar también ese infantilismo, ¿no? Con respecto a la juventud, ¿no? Y oye, igual te tienes que sentar a hablar con la de 13 años y que te diga cómo utiliza él TikTok y no creerte tú el más listo del mundo por tener un máster en Big Data, por ejemplo. Por mucho que tengas un máster en Big Data no vas a entender cómo los chavales están utilizando esas redes sociales, ¿no? Y eso para mí es lo fundamental para entender cómo van a ser los jóvenes del futuro con respecto a su relación, ¿no? Con esta sociedad, con estas instituciones, con esta política. Y a mí me asusta porque no veo que estemos yendo por el camino que deberíamos. De hecho, todo el contrario desde que llegó Trump, ¿no? Todas estas políticas, ¿no? de fact-checking, de diversidad, tal, pues nada, hasta luego, ¿no? Es decir, más polarización para los jóvenes. Sí, sí. Oye, pues eso que has dicho no es ninguna tontería, sobre todo poniéndose en el caso de que por qué no pensar estrategias distintas, o sea, ya que no nos está funcionando de alguna manera, ¿no? La representación o el hecho de cómo, no sé si decir incluir, porque cuando incluyes a alguien, invitar, incluir, no lo sé, contar con una representación mayor, ¿no? Que dices que a lo mejor ahora esas personas más jóvenes, incluso niños, no están, pues no me parece una tontería pensar formas de estar más cerca o de preguntar y de tener acceso a su información y a sus experiencias, ¿no? o expectativas pues de una manera más directa. Entonces, ahora no caigo en si hay algún lugar en el que se trabaje con niños o con gente mucho más joven de la edad legal, ¿no? De participación. Pero por lo menos en España, ¿no? A ver, está todo el tema del voto a los 16 años, que hay mucha controversia de si hay que bajarlo o no, siendo el argumento principal que si tú puedes ir a la cárcel con 16 años, pues deberías poder votar, ¿no? Si tienes ciertas responsabilidades como adulto, deberías también tener la oportunidad de votar, ¿no?
aparte de eso está la idea de, vale, si la gente puede votar a partir de los 16, tiene esos 2 años que va a empezar a socializar políticamente, ¿no? Y se va a contar con su voz y por lo tanto no como que van a tener la oportunidad de votar, ¿no? Y por lo tanto como que van a entender un poco más el impacto que tienen su voto, sus propuestas, su voz en la democracia, ¿no? Pero ejercicios de este tipo de... No muchos. Sí que hay un chaval, que yo hablo mucho de él, no sé si él lo sabe, que se llama Francisco Activista. Ahora lo sabrá. Sí, Francisco Vera, que creo que tiene, igual me estoy inventando, creo que tiene o 13 o 14 años, ¿vale? Menor de edad es 100%. Y este chaval es lo que dice, no hay que infantilizar a los niños, somos niños, pero no somos tontos. Él sí que es verdad que participa en UNICEF, en algún comité que tienen de derechos del niño, ¿vale? Pero creo que, o sea, de nuevo, derechos del niño, pero sí que es verdad que hay ese comité en el que niños van a hablar a las Naciones Unidas, ¿no? Pero a nivel de algo como más, digamos, no The Chosen One, ¿sabes? Como si no, a nivel más, ¿no? Popular, sí. Creo que nos falta mucho, ¿no? O sea, falta mucho y falta también entender, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Pues ponerte a su nivel y decir, vale, ¿cómo participa esta persona en la sociedad? ¿No? Sí. Voy a entenderlo, ¿no? Porque sí que es verdad que esa cultura democrática que pueden tener nuestros padres, que podemos tener incluso nosotras y nuestros abuelos, ¿no? Pues obviamente esa transición ellos lo han vivido y cuando tú vives eso, ¿no? Al igual que ahora la gente igual tiene más sensibilidad cuando te pones malo, ¿no? Por el tema del COVID, pues igual no salgo de casa, yo qué sé, ¿no? Son cosas que si tú no lo vives, ¿no? No lo puedes realmente adquirir, ¿no? Por mucho que se intente a través de asignaturas o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces es muy importante para mí esa perspectiva de decir, oye, si de verdad queremos una democracia más sana y sabemos que hay ciertos poderes económicos, políticos que no vamos a poder controlar, ¿no? Con nombres y apellidos concretos, si estas personas no las podemos controlar y estas plataformas van a seguir ahí, vamos a ponernos a nivel de los chavales, ver cómo las utilizan y de ahí, hablando con ellos y de nuevo, sin infantilizar y comprender, vamos a intentar, ¿no? Construir un sistema que sea, no sé, más amigable y que realmente cuente con su voz, porque de nuevo no es cuestión de que si escuchas a los jóvenes, ay, qué caprichosos, que quieren que les escuchemos tal, no es esa cuestión, o sea, a mí me da igual que no me escuches si realmente legislas para un futuro más próspero. Yo no te digo que tengan que estar yo en la reunión, me da igual. Como si son todos mayores de 80 años en la reunión, pero si la visión que tienen es de cómo podemos conseguir que nuestros nietos tengan un futuro mejor, estupendo, ¿sabes? O sea, no es cuestión de poner a chavales por ponerlos, sino de pensar hacia el futuro, ¿no? Y eso creo que no cuesta un poquito. Sí. También hay un debate sobre la edad, ¿no? Y sobre esa segmentación que hacemos hoy en día en relación a la edad y precisamente a las generaciones, que muchas veces no se corresponde porque evidentemente hay una edad biológica y hay una edad psicológica, ¿no? Entonces a veces a mí me parece como estigmatizante o que no es justo el hecho de separar a las personas por el año en el que han nacido y no por un estilo de vida, que a lo mejor habría muchas cosas en común en lo que acabas de decir. Si da igual que tengas 50, 80, 35, seguro que hay cosas que se pueden encontrar en común entre personas muy jóvenes y otras personas no tan jóvenes. Sí. Ahora bien, sí que entiendo perfectamente la lucha o la demanda en cuestiones de edad de te ha dado menos tiempo a ejercer como ciudadana o ciudadano o estudiante o lo que quieras o profesional y llegar a un lugar que te pueda, o sea, que te permita tener recursos. Entonces hay una parte material que no se puede poner en duda. No, y sabiduría y simplemente, o sea, yo trabajo con equipos muy jóvenes, ¿no? En Talento para el Futuro son todos menores de 30 años y les digo, chicos, yo no digo que lo que hagamos esté mal ni que los otros porque sean más mayores van a saber más que nosotros, pero por edad simplemente la han cagado más. ¿Sabes? O sea, ahí por supuesto que hay que tener ese respeto, ¿no? A decir, mira, si llevas más tiempo en la Tierra, la has cagado más veces y has aprendido más, ¿no? Por narices, por narices ha sucedido eso, ¿no? Pero sí que es claro que decías tú, ¿no? De las edades, de dividir, de si tienes esta edad vas a pensar esto, ¿no? La tontería esta de cuando eres más joven, eres más revolucionario, más de izquierdas y luego te haces más conservador, ¿no? Pues en algunos será así, pero en otros no, ¿no? Sí, o sea, es una tontería, o sea, me parece una tontería, en fin. Pero, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Muchos jóvenes que al revés son de extrema derecha, ¿no? Entonces, vale, es una rebeldía diferente. Pero, por ejemplo, lo que te decía antes con la propuesta esta de Feijóo para ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda. Con 40 años no eres joven, con 40 años eres precario, ¿no? Entonces, igual es que tenemos que empezar a hablar, ¿no? En términos más de clase, más de precariedad, ¿no? Porque un chaval que viene de una familia rica en Madrid no va a tener nada que ver, por mucho que tengan la misma edad, que alguien que estudia en un pueblecito humilde de Galicia, me lo invento, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Al igual que hay estos estudios que dicen que las personas de las ciudades cosmopolitas, Madrid, Barcelona, se parecen más entre pues, otra ciudad cosmopolita tipo París que entre Madrid y Badajoz. Ya.
¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Vamos a intentar no encontrar, obviamente la edad va a tener una parte importante, ¿no? Porque no vas a vivir ciertas cosas hasta que no tengas unos años, ¿no? Pero expandir, ¿no? Ese análisis, ¿no? Justo es que es lo que estaba diciendo ya a mis alumnos con el tema de la historia única, que es que tenemos que hacer caso a más teorías, más análisis, mezclarlos, porque si te fijas solo, ¿no? en ese índice, ¿no? Al igual que el Producto Interior Bruto se utilizaba antes para decir, bueno, es que la economía va fenomenal. Exacto. La economía va fenomenal, vale, pero ¿qué otros impactos hay? ¿No? Impacto ambiental, tal. Pues lo mismo con la edad, lo mismo con las políticas públicas, ¿no? Sí. Al fin y al cabo hay que pensar en qué es lo que va a conseguir tener un país más próspero y sostenible, ¿no? Y ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? En que si este segmento de edad, que una cosa, que la otra, o sea, es importante, pero gracias a Dios ahora mismo también con el Big Data, también te digo que se pueden hacer unos análisis muy completos como para seguir estancados, ¿no? En las estadísticas del siglo pasado. Sí, otros indicadores además. Me imagino que te refieres a Chimamanda Adichie. Sí, efectivamente. Bueno, un librito basado en una charla que dio, ¿no? Sobre la historia, el peligro de la historia única. Exacto. Que ya es bastante antiguo, yo creo, ese TikTok. Sí, tiene años, pero vamos, más vigente que nunca. Sí, desgraciadamente. Maravilloso. Pues vamos a ir por ahí, porque eso es lo que quiero saber. Yo tengo mi opinión, ¿vale? Creo, te la voy a compartir ya, creo que hay un relato único sobre la generación Z y sobre los jóvenes, y sobre, vuelvo a lo mismo, sobre todas las generaciones casi se genera un manual, ¿no? De comportamiento, pero sobre la generación Z, ¿qué relato, qué historias, qué clichés crees que estamos estirando, ¿no? Como un chicle y que a lo mejor no son ciertos? A mí me pone muy nerviosa cuando se caracteriza a los jóvenes por decir que se están quejando mucho, que son unos caprichosos y que, pues bueno, que antes no se iban de viaje a Tailandia y por lo tanto se podían comprar una casa, ¿no? A mí esto me cabrea mucho, me cabrea, pero mogollón. Eso, por ejemplo, creo que es un cliché, ¿no? Cada vez que los jóvenes se quejan de, oye, no puedo acceder a un alquiler, no puedo acceder a una vivienda. Claro. Por supuesto que se pueden ir de viaje con Ryanair, ¿no? O la empresa que tú quieras, porque ahora mismo hay unos costes que son menores que antes, ¿no? Pero también hay otro coste que es mayor, ¿no? Que es la vivienda, ¿no? Entonces, con eso creo que hay mucho cliché de niñatos, ¿sabes? Son unos niñatos, están aquí quejando todo el rato, ¿no? Y por supuesto que hay niñatos en todos lados, obviamente, pero la mayoría no lo son así, ¿no? O sea, no sé, y también te digo, a veces digo, si son unos niñatos, será porque alguien igual les ha educado un poco mal, ¿sabes? O sea, creo que hay esa responsabilidad. Somos hijos e hijas de las circunstancias que nos amparan. Claro, entonces, bueno. Sí. No sé, yo, por ejemplo, eso sí que es verdad que cuando lo digo me pone muy nerviosa. ¿Vale? Pero más allá de eso, no. Porque ya te decía que, vale, yo tengo 26 años, soy generación Z, pero es que igual me siento identificada más con otra parte, ¿no? Sí. Yo creo que sería eso. Porque en general sé que es verdad que yo también me muevo en unos ámbitos, ¿no? Como muy institucionales y tal, entonces realmente a veces nosotros mismos, aun siendo una entidad relacionada con temas de juventud y que queremos, ¿no? Fortalecer la democracia y tal, estás aún así un poco lejano, ¿no? Digamos, de lo que es la juventud real, que son los que no están conectados a este tipo de iniciativas. Ya. ¿Y se te ocurre alguna estrategia que pueda recuperar lo primero, esas ganas, esa voluntad, ¿no? Esa desafección que decías, bueno, pues recuperarla y volverla a una voluntad política sin precedentes, que pueda recuperar relaciones intergeneracionales más interesantes? O sea, algo que creas, sobre todo desde Talento para el Futuro, tú personalmente, ¿crees que, bueno, cuáles pueden ser vías, ¿no? O posibilidades? Yo creo que una cosa importante, por ejemplo, es salir más a la calle. Salir más a la calle, socializar más en la calle, ¿no? Eso para mí me parece muy importante, para tomar un poco de tierra con la tierra, con la realidad, ¿no? Por parte de la juventud, para reconectarse un poco, ¿no? Porque claro, si tú vives en tu nicho de Instagram o en tu nicho de TikTok, de nuevo, es un algoritmo el que está diciendo lo que vas a ver. Tú te crees libre, tú te lo crees, pero no lo estás siendo, ¿no? Entonces yo creo que por una parte, para resolver esta crisis democrática pasa por, oye, hay que salir más a la calle, todo el mundo. Hay una parte súper importante que es la de la crispación política, que hasta los propios políticos lo saben, que no viene bien, pero se ve retroalimentado una vez más por esas redes sociales que potencian esos mensajes, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es cuestión de que haya más jóvenes simplemente en el Congreso, en el Senado, donde tú quieras, ¿no? Que está muy bien, pero que haya más acercamiento, digamos, realmente
me sale la palabra noble, ¿no? O sea, como realmente con esa intención genuino. De verdad, sí, genuino, de escuchar e irte a los canales donde realmente están esos jóvenes, ¿no? Y incluso te diría que hacer análisis o contratar a esas empresas que igual tengan un equipo joven, ¿no? Porque de nada te sirve hacer un análisis de percepción de la juventud o lo que tú quieras, siendo un ministerio que necesitas saber tal, si te vas a la típica Big Four de siempre o la típica empresa grande, ¿no? Que los directivos son los que son, ¿no? Creo que ahí también hay que hacer como ese cambio de approach y decir, oye, vamos a realmente ir a los que lo están construyendo, ¿no? Pero no sé, yo creo que nada de todo esto funciona si no se resuelven los problemas materiales. Ya. O sea, es que si no da igual cuántos salgamos a la calle, cuántas nuevas redes sociales alternativas haya de participación democrática, cuántos jóvenes hay en el Congreso, es que me da igual. Si no se mejoran las condiciones materiales de vida, tú siempre vas a estar, ¿no? Con un cabreo constante, con una sensación constante de desasosiego. O sea, es que eso es así, eso es, en fin, no soy psicóloga, pero creo que es bastante fácil, ¿no? Esta pirámide de Maslow famosa, ¿no? Si no pasas de ahí, es que te da igual el cambio climático si tú no estás pudiendo llegar a fin de mes. Sí. Es que no vas a reciclar, es que no vas a estar pensando, ¿no? En comprar ese zumo biológico o lo que sea, ¿no? Es que no vas a pensar en eso. Yo creo que hay un desplazamiento justo en la cuestión de la vivienda, que es la que hoy por hoy nos toca vivir, porque bueno, esto está sucediendo en Madrid, nosotras vivimos en Madrid, tenemos como esto muy cerca. No creo que sea la única ciudad en la que está pasando esto, ni muchísimo menos, pero por lo menos es algo que vivimos en primera persona y lo podemos decir, ¿no? Probablemente hay un desplazamiento o se esté viendo la realidad, las razones, ¿no?, más estructurales son muy profundas. Sí, sí. Entonces, yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a, bueno, pues a hacer cambios siempre y cuando pues haya como esa voluntad de mejora, porque es algo básico, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Sin vivienda, sin techo, sin agua y sin... ¿qué más? Claro, o sea, se ve el cambio climático tal, es una tontería. No. El cambio climático afecta a esa agricultura, a esos viñedos, o sea, es que es tan material todo y muchas veces se lleva, ¿no?, al plano así como, ay, no, estos cosmopolitas, estos postmaterialistas que solo piensan, ¿no?, en su realización personal y no sé qué. Que no, que es que hay ciertos problemas que son totalmente materiales y hay ciertas ideologías extremistas que sí que saben utilizarlo, ¿no? Y lo están utilizando. Entonces, si ellos saben utilizarlo, ¿por qué no lo puede utilizar la gran mayoría, ¿no?, de estas fuerzas democráticas que realmente quieren, pues, tener ese futuro próspero, ¿no? Pero más allá de la parte material, que me parece importante, para resolver esa parte material, ¿no?, que es una crisis profunda, que no solo tiene España, tiene muchos otros países, por mucho que crezcamos económicamente, esa crisis la estamos viviendo, en particular, por ejemplo, eso, la vivienda, se necesita esa visión a futuro y de consenso por parte de todos los partidos políticos, ¿no?, y por todos los agentes democráticos, te diría, ¿no? Sí. Por eso de nada sirve quién está en el gobierno, quién está en la Unión Europea, quién está en las Naciones Unidas, si no entendemos que en ciertos temas podemos tener discusión, ¿vale? Pero en otros tenemos que ir todos a una. Ya. Vivienda, pues eso, cambio climático, en fin, educación, todo. Sí, exacto, hay ciertos temas que hay otros que, vale, podemos tener nuestra batalla ideológica, pero hay ciertas cuestiones críticas que ya estamos viendo que sin una visión a largo plazo, la educación y la vivienda son dos cosas que necesitas visión a largo plazo y asegurar esa visión a largo plazo, porque si no, a mí nada me sirve lo que digan hoy los políticos de hoy, porque los de dentro de 5 años, ¿qué van a decir y sobre todo qué van a hacer, ¿no? Ahí es donde está el tema, ¿no?, que esas cuestiones materiales de vida que hay que arreglar, ¿no?, que necesitamos implementar medidas, haya consenso y voluntad de, oye, todos a una, todos en el mismo camino, y esas diferencias ideológicas pues lo dejamos para discutir estas cuestiones, ¿no? Pero eso, si no, yo creo realmente que es que, y lo vemos, ¿no?, en Estados Unidos lo que está pasando no es porque Elon Musk haya comprado las elecciones, no es porque hay una crisis muy profunda en la sociedad y ese es el impacto, y es lo que sucede. Claro. Y además, por lo que apuntas, la diversidad ideológica es lo más maravilloso que nos puede suceder, siempre y cuando a lo mejor no ponga en cuestión ciertas cosas más básicas. Está claro. Y, a mí lo que me... Bueno, es que hace poco vi, y ya la mayoría lo habremos visto, no lo sé si es algo más extendido, pero claro, ya no hablamos de los alfa, hablamos de los beta.
Sí. que es ¿no? Los niños, bueno, que los niños, niñas que acaban de nacer este año o el año pasado. Mi hijo, vaya. Por ejemplo, pues mira, tienes un beta en casa. Entonces, esto sé que es mucho más de futuro, pero bueno, que también me interesa. Esto tómatelo como puro ejercicio especulativo, no tenemos ni idea, ¿no? De cómo va a funcionar pero qué bien. esa generación. Pero bueno, ya los alfas sí que podemos ver cositas, ¿no? Sobre todo quien las tenéis, ¿no? A los peques más cerca de casa. Claro, vamos sumando. Te iba a decir, ¿hay algo que desde tu lugar, tu posición, pero yo te digo tú como Elsa, que quieras dejar como legado, como testigo para los siguientes que vienen de, oye, nosotros estamos peleando por esto, pelead por lo siguiente, y que lo vean, ¿no? Tus peques dentro de unos años? A ver, yo creo que una cosa que es fundamental y que a mí me encantaría, aunque yo también batallo con ello mismo, es la gestión emocional, o sea, ¿Vale? La inteligencia emocional, porque muchos de los problemas de hoy en día, si eres pues eso, una persona que está en una posición de poder, son, o sea, la decisión que Donald Trump, o quien tú quieras, Pedro Sánchez, me da igual, que te dé la gana, tome una decisión u otra, obviamente va a haber unos expertos detrás y tal, pero cuando hay una, ¿no? Tiene la última palabra o esa negociación, cómo se gestiona, Sí. Esa es inteligencia emocional, ¿no? Y creo que la parte emocional de gestionar bien tus issues, tus problemas, tu día a día, pues no te estoy diciendo esto de todo el mundo tiene que ir al psicólogo, tal. Habrá gente que sí, habrá gente que no, pero vamos a gestionar bien, ¿no? No vamos a hacerlo todo desde el castigo, ni tampoco te digo que seas una niña consentida, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero esa parte me parece súper importante, claro, porque es la parte más humana, ¿no? O sea, al final, como se habla mucho de tecnología, la inteligencia artificial no sé cómo será dentro de 10 años, ¿no? Pero las personas, la biología de momento no va a cambiar mucho de aquí a 10 años, ¿no? Igual tenemos los pulgares más grandes, no tengo ni idea, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que de aquí a 10 años, ¿no? Esa gestión emocional, ¿no? Si tú, sí, al fin y al cabo, ¿no? Lo que realmente te llevas tú, ¿no? La máquina de momento no puede entrar en esa parte de ti, ¿no? Eso creo que es súper importante, la gestión emocional y el pensamiento crítico. Sí. Eso creo que frente al mundo que nos espera, quitando problemas materiales de cambio climático, de sequías, tal, que no vas a poder controlar por muy estable emocionalmente que estés, ¿no? La desinformación, pues esos algoritmos, cómo te afectan o no, cómo tú te relacionas en tu plano personal teniendo en cuenta que hay mucha parte de socialización online, ¿no? Eso me parece fundamental, y hacerlo bien, no desde esa perspectiva así como pija, tal, de, sí, ¿no? De privilegio, probablemente, claro, que soy. Exacto, no. Que sea algo, para empezar, que se pueda, ¿no? Implementar en la educación pública, que no solo sean los guays que van al colegio Montessori, que se saben gestionar súper bien, que no tiene por qué tampoco, ¿sabes? Sí. No sé, yo creo que pasa por eso, por hablar más, por salir más a la calle, por jugar más con la pelota o lo que sea, ¿sabes? Y por gestionar bien, pues cómo te relacionas con el otro, y ese pensamiento crítico, que creo que son dos cosas que van muy de la mano. Eso es algo totalmente intangible. Sí. Pero que creo que es fundamental, porque si vamos a estar luchando contra máquinas y contra algoritmos y contra, en fin, qué sé yo, ¿no? Esa distopía ¿no? que desgraciadamente está muy instaurada, creo que es lo único que nos queda, ¿no? La parte humana, la humanidad, las emociones. Sí, bueno, no paro de imaginar qué pasaría si estuviésemos más habituadas a hablar desde las emociones o sentimientos, ¿no? Y a lo mejor algunos de los discursos políticos o debates o esos enfrentamientos que estamos viendo hoy fuesen en términos de me siento inseguro, sí, me da miedo, sí. ¿no? He tenido mal día, ¿sabes? O sea, creo que sería, a lo mejor muchos conflictos los podríamos evitar porque dices, pero si te entiendo perfectamente, vamos a discutirlo aquí sentados, no te preocupes. Claro, o sea, es que hay muchas partes, no sé, yo liderando Talento para el Futuro he aprendido muchas cosas, pero la fundamental es a gestionar personas y equipos, que eso es de las cosas más duras del universo, y creo que está ahí. Sí, o sea, tienes que entender al otro, tienes que hablar con el otro, tienes que entender que igual tiene mala cara, pero no, que tengas la capacidad, ¿no? de preguntar, y que no sea pues esa crispación, ¿no? Que va a haber broncas igualmente, por supuesto, y va a haber crispación y va a haber polarización, pero lo podemos gestionar de otra manera, ¿no? Y justo lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, pues, en fin, hay que negociar a veces, ¿no? En el plano político, y habrá días, ¿no? Pues que la otra parte está siendo como demasiado, pues eso, polarizante, y no quiere, ¿no? Ceder ni nada. Oye, vamos a analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Ojalá.
Ojalá, 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 si estos líderes estuvieran todos, ¿no? No sé, 1 hora al día meditando, lo que tú quieras, o corriendo, lo que, no sé, ¿no? Pero centrándose en, oye, que somos todos humanos y no podemos resetear nuestro cerebro simplemente durmiendo 8 horas o las que puedan dormir, ¿no? Hay que gestionar mucho más, ¿no? Y realmente es que, no sé, más allá, ¿no?, de que haya más representación joven, femenina y todas esas cuestiones que son necesarias, de nada me sirve que haya más jóvenes. Si están turuleta, si hay más mujeres que también tienen esa, ¿no?, esa forma de actuar totalmente masculina y agresiva, lo que necesitamos es, ¿no?, gente, ¿no?, que no sé, que sea capaz. Y a mí eso es súper complicado porque no estamos acostumbrados, a mí es la primera que me cuesta, y lo mismo con el tema del pensamiento crítico, ¿no?, que sea un pensamiento crítico, pero no todo el rato estar especulando y desconfiando del otro, ¿no? No, sabiendo los porqués, ¿no? Las razones históricas. Sí, ser capaz de hablar, ser capaz de ver que no eres el único que tiene la razón, no sé, que son cosas súper básicas, pero que no se llevan. Pues entonces vamos a hacer de este episodio una cápsula del tiempo. Esta última petición de, ¿no?, desde el plano emocional, salud emocional, mental y el pensamiento crítico, ojalá que le lleguen ahora mismo, bueno, ahora no, dentro de muchos años a los niños y niñas, y que mientras tanto, hasta que lleguemos a ese 2040, no lo 40, sé, sí, no tampoco... nos lo podemos ir aplicando el resto de, ¿no?, de segmentos, edades, generaciones, y a ver qué ocurre. A ver. Millones de gracias, querida, por la conversación. Es algo con mucha energía, muchas ganas de, sobre todo, participar, hablar, discutir. Hablar, sí, hablar tranquilamente, que es lo más importante del mundo. Me parece muy bien. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros.